Hola, hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo webinar. En esta oportunidad, como ha sido la tónica en este último mes de dificultad en Chile, tratar de aterrizar todo lo que está pasando en el ámbito social y cómo está impactando al mundo de las inversiones. Así que hoy día hablaremos de inversión inmobiliaria que se espera para el próximo año 2020. ¿Me escuchan bien? Veo ya muchos conectados, así que si se escucha fuerte y claro y me ven, eh, comenzamos de inmediato. Así que les agradecería que me pudieran dar señales de vida. David, perfecto, David. Muchas gracias. Y comenzamos entonces. Necesitaba solo eso para partir. Em, a ver, vamos a hablar hoy día de cuatro tópicos, como siempre. Vamos a tratar de empezar a disminuir un poquito los tiempos. Al principio comenzamos entre 50 minutos, una hora, y estamos terminando una hora 10, una hora 15, así que se hace medio difícil estar tanto tiempo conectado y tanto tiempo poniendo atención. Hoy día vamos a hablar de cuatro temas: las proyecciones económicas, que ya hemos ido conversando de esto en las últimas semanas, entender un poco en qué situación estamos y qué se espera para los próximos meses, y cómo eso va a tener repercusiones en el mercado inmobiliario. Efecto de esta crisis social en los precios, que es obviamente lo que a muchos inversionistas les preocupa, si los precios se van a mover, si van a caer realmente, y vamos a tratar de explicar ese fenómeno. Y por supuesto, ¿a qué llegar? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Vamos a privilegiar propiedades nuevas, propiedades usadas? ¿Cuál es la mejor alternativa para invertir en los próximos meses en el mundo inmobiliario? Y por supuesto, responder la pregunta que todos nos hacemos en este momento: ¿seguirá siendo una buena opción la inversión inmobiliaria? Trataremos de contestar esa pregunta a lo largo de esta presentación. Bien, vamos a las cifras. Vamos a ver qué es lo que ha pasado las últimas semanas con Chile. Sin duda que todos estamos ya viviendo en carne propia, de una u otra manera, los efectos de esta situación en Chile. Estamos viendo, hoy día me comentaba, mi hijo estaba haciendo un trámite en la notaría y me decía: papá, está lleno de gente que están firmando sus finiquitos. Era esperable. Sin duda que esto se va a ir agravando en las próximas semanas, en la medida que se mantenga eh, la violencia, en la medida que se mantengan las rencillas políticas, en la medida que se vaya dilatando esta situación difícil que estamos viviendo, va a tener sin duda cada día más efectos en la economía. Y en términos concretos, a raíz de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, tenemos la encuesta del mes de octubre, que fue antes de lo que hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante, y el después, que ya fue el 5 de noviembre, o sea, perdón, el 11 de noviembre, que fue el plazo último de las respuestas de esta encuesta. ¿Y qué podemos ver acá? Una preocupación de muchas personas es la inflación, y que el alza del dólar debería impactar en la inflación. Mi visión es que el impacto va a ser acotado. ¿Por qué? Porque en una situación difícil económica como la actual, las empresas que importan sus productos no necesariamente van a poder traspasar a precios el alza que pueden tener los productos en el futuro por el alza del dólar. ¿Y qué es lo que pasa en esas situaciones? Las empresas ganan menos, ajustan sus márgenes, incluso podrían llegar a perder plata para seguir subsistiendo, para seguir funcionando. Entonces yo creo que el impacto en precios del alza del dólar debiera ser algo más bien acotado. Y así lo demuestra en las primeras semanas el cambio de expectativas de inflación, en que en los próximos 11 meses se esperaba, antes de la revuelta social, 2,9% de inflación, posterior 2,7% a 11 meses. Y a 2 años, a 23 meses, se ha mantenido la expectativa de inflación en el 3%. Por lo tanto, yo diría que el tema inflacionario no debería ser tan importante, y por supuesto, si hay algún salto de precio en los próximos meses, podría estar perfectamente en el rango meta del Banco Central, es decir, bajo el 4%. Así que no es algo que a mí particularmente me preocupe mucho. Obviamente,
el dólar debe frenar su impulso y no debe subir al infinito, debe quedarse más o menos en los niveles actuales. Tomando en consideración eso, la inflación debería estar más bien controlada. Pero lo más importante y lo preocupante de ahora en adelante es cómo se espera el crecimiento. Antes del 18 de octubre se esperaba que Chile creciera este año un 2,5% y el próximo año un 3%. Después del 18 de octubre se espera que este año crezcamos un 1,9% y el próximo año un 2,3%. Insisto, a medida que avanzan los días y no hay una solución, no hay una calma, va a ir viéndose afectada estas proyecciones de crecimiento. Y hoy día no me cabe duda que con suerte el próximo año vamos a crecer un 2%. Y cada día eso puede ir cambiando, variando a la baja. Por lo tanto, si Chile crece menos, si se posterga, si se mantiene esta incertidumbre y vemos un efecto mayor en la economía de toda la discusión y de todo lo que está pasando, podemos tener menores cifras de crecimiento y como ya lo he dicho en otras ocasiones, es muy probable que tengamos una recesión. Una recesión que se va a concretar entre lo que pasa en este último trimestre del año y el primer trimestre del próximo año, que deberían ser 2 trimestres muy malos. Las dudas están, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Nos vamos a recuperar desde marzo, abril en adelante o vamos a seguir en el letargo y vamos a seguir estancados? Eso es lo que cada día hay que preguntarse. ¿Hasta cuándo va a mantenerse esta situación y cuándo vamos a ver un punto de inflexión en donde realmente Chile, eh, ya después de despertar, como muchos lo han dicho, cuando se levanta? ¿Ya? Porque Chile despertó, dicen muchos, pero todavía está acostado, y está con flojera, y todavía está ahí como esperando la luz divina para levantarse y ponerse a trabajar. Eso es lo que nos falta. ¿Cuándo nos levantamos? Ya hoy día estamos todavía despertando, pero acostados en esos típicos minutitos posteriores a cuando suena el despertador, que nos quedamos ahí en la cama eh, algo, algo flojos, algo pegados bajo las sábanas. Bien, pero todo esto va a tener mayor o menor impacto en qué cosa, en el empleo. Al final, las situaciones económicas difíciles se evalúan en el tiempo en función de cómo terminan impactando en el empleo. Si una crisis económica, si una recesión económica, si dificultades económicas de un país afectan poco al empleo, podemos decir que el impacto es menor y por lo tanto no entramos en una espiral negativo, en un círculo vicioso que es difícil de salir. El gran problema en la economía es cuando hay un shock en el crecimiento, como lo estamos viviendo ahora. Chile eh, se paraliza la actividad por sí misma, se cierran fábricas, o sea, se cierra el comercio, se cierran los restaurantes, trabajamos menos, se pueden cerrar fábricas, etcétera. Hay un shock importante de menor producción. Luego de eso, si las empresas no logran subsistir a ese shock, empiezan a cerrarse empresas, empiezan a quebrar pequeñas y medianas empresas y empiezan los despidos. Y hasta ahí todo es razonable, normal y es dificultad económica. Pero si eso se posterga en el tiempo y cada día se cierran más negocios, más empresas y hay más desempleo, ya eso empieza a afectar el consumo. Hoy día ya el consumo también está viéndose afectado. La gente dice, uff, no sé qué va a pasar en los próximos 3 meses, no sé qué va a pasar en los próximos 6 meses. Cambiar el auto, ninguna posibilidad. Irme de viaje en el verano, cero. Salir en las noches no puedo porque está todo frenado. Entonces, ahí es cuando empieza el círculo vicioso de empezar a contagiar a otras actividades. Ya está afectado el comercio porque hay saqueos, pero ahora va a estar afectado el comercio en Navidad porque la gente está más restringida para consumir. Y ese círculo vicioso, cuando entramos en esa dinámica, es difícil de salir porque cada vez se alimenta más la incertidumbre, el pesimismo. Y eso puede prolongarse por mucho tiempo. Entonces, el gran impacto es que esto escale mucho al empleo y tengamos muchos desempleados en los próximos meses. Mi proyección ha sido desde hace rato que vamos a llegar a una tasa de desempleo del 10%. Cuanto más, cuanto menos de eso suba, va a ser la diferencia en las perspectivas y en los agentes económicos de qué van a hacer en el futuro en Chile. ¿Ya?
Por ejemplo, hoy día por primera vez Walmart, no sé, o creo que es el primer comunicado fuerte de Walmart en que dice que se han puesto, eh, se han puesto en- se ha visto un potencial impacto en 5.000 empleos por parte de Walmart, por todos los saqueos que han habido, por los cierres de locales, por los locales absolutamente destruidos, quemados. Y hoy día envió un comunicado bien fuerte diciendo, señores, la cosa está difícil y hay puestos de trabajo que están en duda. Entonces, esto va a ir cada día escalando más en la medida que la violencia no cese, no pare. Por lo tanto, eso es lo que estamos observando hoy día. Y muy interesante, el Banco Central de Chile venía hablando de ciertos riesgos, particularmente enfocados en el mercado inmobiliario. Y la verdad que había sido bien optimista el Banco Central respecto a los precios del mercado inmobiliario y respecto a varias situaciones que se han ido dando alrededor de la deuda a los hogares, mercado inmobiliario, deuda hipotecaria, todo un mundo que venía muy fuerte en los últimos trimestres, en los últimos años. Y a fines del año pasado, en su informe de estabilidad financiera del segundo semestre, habló del mercado inmobiliario, de los precios, y este año, en el primer semestre, en su informe de estabilidad financiera, habló de los inversionistas inmobiliarios. Por lo tanto, lo que ahora les voy a hablar son cifras muy potentes, eh, ampliamente analizadas por el Banco Central, que nos sirve para ver qué podría pasar en un escenario como el que estamos viendo ahora, que en ese momento, cuando lanzó el informe el Banco Central, ni de cerca estábamos de la posibilidad de lo que estamos viviendo ahora. Pero el Banco Central responsablemente levanta ciertos temas, habla de ciertos riesgos y analiza posibles escenarios adversos que se puedan vivir. Y en eso fue muy claro y bastante pitonizo en anticiparse a qué pasa si ocurre algo como lo que estamos viendo ahora, que es como el escenario más extremo que podríamos haber pensado que podría ocurrir y que nos llegó de un día para otro. Entonces, en el informe del año pasado, el segundo semestre, eh, dentro de la presentación de precios, habla de ciertos aspectos que quiero destacar. Riesgos asumidos por un grupo de inversionistas minoristas que no puedan absorber costos de un shock agregado a actividad. Traduzco, ahora hablo en español. Cuando un inversionista se compra 2, 3, 4, 5 departamentos a la vez, está asumiendo un riesgo y obviamente se está endeudando y tiene que arrendar esos departamentos a varias personas. Entonces, ese tipo de inversionista minorista que eventualmente no puede absorber una situación económica como la que estamos viviendo hoy día, es un riesgo. ¿Ya? Hay ahí un foco al cual poner atención, que eso lo levanta el año pasado y lo detalla, lo analiza en profundidad a principios de este año. Pero ese era un riesgo. Gente que se compra muchos departamentos, ¿qué le pasa cuando hay un shock en la actividad como el que estamos viviendo hoy día? Luego, si bien su participación no es grande, sí ha crecido en los últimos años, es decir, estos inversionistas minoristas habían crecido en cantidad en los últimos años. Y lo más complejo, lo difícil de saber qué ocurre es, estas personas no se han visto enfrentadas a una situación de tensión como la que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿qué les va a pasar a estos inversionistas en una situación como la actual? De eso estamos hablando hoy día. Este tipo de riesgo sería mitigado por disponibilidad de un riesgo unificado, de un registro unificado de deudores. ¿A qué se refiere esto? Que fue algo que levantó también en su momento. Muchas de estas inversionistas minoristas que compran varias propiedades toman créditos hipotecarios con el banco y toman créditos hipotecarios con mutuarias. ¿Para qué? Para comprarse varios departamentos, asumir un gran riesgo que es endeudarse más allá de lo razonable, y eso no aparece en el sistema. Por lo tanto, no hay datos concretos para poder establecer cuál es el riesgo real financiero de este tipo de personas, y esa era una sugerencia que el Banco Central estaba
haciendo para que se unificaran los deudores hipotecarios de bancos y mutuarias, cosa que en el caso de los, de los deudores de consumo, deudores de crédito normal, de consumo, eso hace mucho tiempo que se habla entre el retail y los bancos y nunca ha ocurrido. Pero esto también es un tema que el Banco Central quería tratar de obtener respuesta. Y acá nos vamos a algunas cifras de estas presentaciones. Entonces, acá hay algo interesante, por ejemplo, ¿ya? Dentro del análisis que hizo el Banco Central muestra la tasa de incumplimiento hipotecaria, es decir, qué porcentaje de la cartera de deudores hipotecarios cae en incumplimientos, o sea, no paga, deja de pagar. En el caso de deudores hipotecarios de bancos, solo bancos, eh, y esto está dividido también por diferentes estratos de ingresos, ¿ya? Eh, no, perdón, no, estoy equivocado. Esto en el caso de deudores que tienen más de una obligación, es decir, tienen más de un departamento o más de un crédito hipotecario. Quienes simultáneamente mantienen obligaciones con oferentes de crédito que no comparten información de deuda muestra mayor ocurrencia de impago. Insisto, ¿a qué se refiere esto? Personas que tienen un departamento o un crédito hipotecario solo con un banco, la tasa de incumplimiento es de un 4%, solamente con una mutuaria, un poco bajo del 4%. Cuando esta persona tiene dos departamentos, al tener dos departamentos con banco o dos departamentos solo con mutuaria, el riesgo es mucho menor que cuando tiene dos departamentos con ambas instituciones. Y también cuando tiene tres departamentos también con varias instituciones. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor cantidad de obligaciones, es decir, mayores deudas hipotecarias, con más, eh, instituciones que se pide estos créditos, hay una mayor probabilidad de incumplimiento. Y esto se relaciona al apalancamiento que una persona puede llegar a lograr. Ejemplo, una persona que gana 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos y que se compra 4 departamentos a la vez. Esa persona, obviamente que tiene un riesgo muy superior a una persona que gana lo mismo, pero que se compra 1 o 2 departamentos solamente. Entonces, por eso nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos en ver realmente la situación financiera de nuestros clientes para ver hasta qué cantidad de departamentos se puede llegar a comprar, que depende de varios aspectos, principalmente la capacidad de ahorro que tiene esa persona. A diferencia de las empresas que venden departamentos, que obviamente en muchos casos, de manera algo inescrupulosa, venden y tratan de meterle la máxima cantidad de departamentos a una persona sin contemplar los riesgos que implica comprarse muchos departamentos, ¿ya? Entonces, a eso está asociado este tema. Eh, Bien, David me dice, entonces hay un plan firme de unificar las obligaciones de bancos mutuarias para no esconder crédito o es algo que se dará seguramente en los próximos años para regularizar la situación. Estas son sugerencias que hace el Banco Central, David, pero la verdad que de ahí a que lo pesquen no es tan fácil. Y ya sabemos que hoy día las prioridades del Congreso son otras. Y por lo tanto este tema va a quedar ahí escondido por un buen tiempo y no veo que en el corto plazo avance una ley en esa dirección. Así que siempre ha sido tema esto de unificar las deudas, pero en el corto plazo, de aquí a 1 o 2 años, yo creo que es bastante improbable que esto se concrete. Así que es una posibilidad, pero todavía es bastante lejana. Ya. Y aquí me paso al informe de este año, del primer semestre de este año, en donde ya hace pruebas de estrés. Eh, Hace pruebas de estrés el Banco Central en una situación de shock en el empleo como el que estamos a puertas de vivir en Chile. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Lleva una tasa de desempleo a sobre el 10%
y ve cómo sería la tasa de incumplimiento, o sea, el impago de los deudores para hipotecarios y para consumos. Y vemos que ahí en la parte gris aumenta considerablemente la tasa de incumplimiento. ¿A qué quiere llegar con esto el Banco Central? De que obviamente que una situación como la que vivimos hoy día, que era impensada cuando se hace este análisis, pero de ocurrir una situación como la de hoy en Chile, va a aumentar el incumplimiento, va a aumentar el desempleo, muchas cosas malas van a pasar. El tema está en cuál es el impacto de esa situación de estrés para el sistema financiero. Es decir, qué riesgo hay de que haya más incumplimientos por parte de las personas y cómo eso le puede afectar al sistema financiero, llámese banco, y si el banco puede caer en una situación de insolvencia en el futuro. De eso estamos absolutamente lejos, ¿ya? Y que eso es bueno, porque el peor de los mundos sería que a partir de una situación económica mala como la que vivimos hoy día, esto termine contagiando el sistema financiero y ahí, cuando el sistema financiero se pone en duda y la gente quiere sacar su plata, ahí ya estamos mal, 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 mal. Pero a esa situación estamos a muchos años de que llegue a ocurrir, ¿ya? A situaciones muy adversas que deberían ocurrir para que eso termine contagiando al sistema financiero. Por lo tanto, el sistema financiero muchas veces nos quejamos de que cobran tasas altas y que son usureros y un montón de cuestiones. Bueno, en estas situaciones de crisis uno debería agradecer que el sistema financiero funcione razonablemente bien porque nos protege de situaciones más adversas, ¿ya? David me dice también, Chile es el único país que se puede esconder un crédito, para bien y para mal, es correcto. Es malo porque al esconder un crédito te muestran mejor ante el sistema financiero, pero es malo por las situaciones de riesgo que estamos comentando ahora. Bien, y otro gráfico interesante que muestra el Banco Central es cómo ha aumentado la, el porcentaje de hogares en Chile que hoy día están con propiedades para inversión. Si se dan cuenta del año, desde hace 10 años al 2017, esto ha ido incrementándose en el tiempo, no hay cifras recientes, pero del 2007 al 2017, esto aumentó de una tasa del 11,5% a una tasa del 16-17%. Es decir, hoy día más o menos un 20% de las familias de Chile tiene una propiedad para inversión. Y eso es harto, es mucho, más aún cuando estamos hablando de todos estos temas de desigualdad. Que el 20% de los hogares en Chile puedan comprarse una propiedad para inversión es mucho, ¿ya? Es bastante elevada esa cifra. Y además de esa cantidad de hogares que tiene propiedades para inversión, más o menos la mitad están apalancados, es decir, la mitad está pidiendo créditos hipotecarios, lo cual también es bastante, o sea, es razonable, no es una cifra tan elevada, ¿ya? Y por lo tanto esto también habla de que han aumentado los inversionistas inmobiliarios, pero también los riesgos están acotados, nuevamente para el sistema financiero. Entonces, resumiendo estos gráficos difíciles y aterrizando todo esto en palabras, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que nos dice el Banco Central precisamente en este informe de este año? La deuda en riesgo estimada aumenta significativamente ante un escenario de tensión de deterioro severo del mercado laboral. Es decir, hoy día con una tasa de desempleo sobre el 10%, la deuda en riesgo aumenta significativamente. Es decir, vamos a tener muy probablemente más impagos en los próximos meses porque un inversionista inmobiliario que tiene 3, 4 departamentos y que ojalá no ocurra, pierde su trabajo, eh, o no, la verdad que eso es más extremo, pero algo intermedio sería una persona que tiene 3, 4, 5 departamentos y pagar el dividendo depende de que estén arrendados esos departamentos, el que se le caiga uno o dos arrendatarios, eso ya lo pone en una situación muy, muy difícil, ¿ya? Entonces, ese tipo de situación de estrés es la que se está contemplando hoy día y eso llevaría a mayores impagos en el futuro del inversionista inmobiliario. Un segundo riesgo relevante son los shocks que generan caídas de precios de vivienda o aumento de la tasa de vacancia de las viviendas arrendadas. Consecuencia de lo que hablábamos recién, aumenta la tasa de desempleo, la gente
ya no puede pagar su departamento, el lugar donde vive, la gente ya no vive sola, se suma con un amigo y empieza a haber mayor vacancia, ¿ya? Ese es un segundo riesgo de un shock económico como el que estamos viendo ahora. Dichos eventos afectarían de forma importante a los hogares que manejan propiedades con motivos de inversión, sobre todo aquellos apalancados con deuda hipotecaria que tienen una carga financiera mayor y o que dependen más de los ingresos por arriendo. Se relaciona a lo que hablaba anteriormente, es básicamente lo que comentaba anteriormente. Y además, debido a su potencial mayor propensión a liquidar activos ante shock negativos, ese es el peor de los mundos, el peor de los escenarios. Los inversionistas minoristas podrían amplificar los ajustes de los precios de vivienda. Secuencia de escenarios adversos. Yo tengo 5 departamentos, ¿ya? Y yo depende el pago del dividendo de esos departamentos por las personas que me arriendan, ¿ya? Se me cae un arrendatario, trato de arrendar el departamento, no lo logro arrendar. Se me cae un segundo arrendatario, trato de arrendar el departamento, no lo logro arrendar. Y tengo que empezar a sacar de mis ahorros o empezar a endeudarme para pagar los dividendos de ese departamento. Llega un punto en donde no aguanto más y tengo que salir y decir, de esos 5 departamentos que tenía, tengo que salir a vender uno. ¿Para qué? Para no tener tantos departamentos y poder sobrellevar esta vacancia que estamos viviendo hoy en día. Salgo a vender el departamento, escenario económico débil, nadie me lo quiere comprar, ¿qué hago? Lo vendo a un precio más bajo, que empieza a generar un círculo vicioso en donde los precios caen, los arriendos caen y en un escenario muy adverso. Que llegue a ocurrir eso lo veo bastante lejano, lo veo difícil. Yo creo que van a haber situaciones, casos puntuales que esto podría comenzar a ocurrir, pero no veo que se dé un shock muy importante en que veamos este tipo de situaciones. Obviamente ya me he contactado con todos los partners, con todos los amigos relacionados al mundo de la inversión y hemos ido comentando en las últimas semanas qué es lo que está pasando, cómo se está comportando el mercado. Y la verdad que todo sigue muy tranquilo y sin grandes efectos de lo que estamos viviendo en el último tiempo. ¿Ya? Entonces, pasamos al segundo punto. Efectos de esta crisis social en los precios. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Ya? Y acá tenemos que distinguir entre los precios de las propiedades nuevas y los precios de las propiedades usadas. Nosotros hace ya un buen tiempo veníamos siendo muy conservadores en la inversión inmobiliaria de nuevos. ¿Por qué? Porque los precios estaban subiendo bastante, no paraba el alza de precios y no se veían oportunidades interesantes en función de los valores de arriendo que nos puede entregar una propiedad nueva hoy en día. Caso contrario, veníamos recomendando precisamente la inversión en departamentos usados en buenas condiciones. Y eso lo mantendríamos de aquí en adelante. Creemos que esto va a seguir siendo así. ¿Y por qué? Porque los departamentos nuevos probablemente aumenten los costos, hay pocos terrenos, el costo de mano de obra no va a caer, eh, hay muchas restricciones, los planos reguladores, hay una serie de cosas que cada día hacen más dificultoso el salir con un proyecto nuevo inmobiliario. Por lo tanto, los precios de los proyectos nuevos es difícil que caigan. ¿Y por qué? Porque los precios se ajustan en función de la oferta y demanda. Y vamos a ver por qué, por esa vía, esto se va a tender a regular y por eso los precios no van a caer. Lo que sí puede pasar es que en los precios de las propiedades usadas sí podamos ver un efecto porque si aumenta el desempleo, si aumenta la vacancia, si aumenta el impago, eso va a llevar a que la gente termine liquidando propiedades usadas a precios más razonables, a precios de oferta, que ahí podemos ver oportunidades mucho más atractivas. Entonces, volvamos a los nuevos. Este es un informe que a nosotros nos llega trimestralmente de GFK Adimark, que analiza todo el mercado inmobiliario,
Y acá podemos ver la oferta de viviendas nuevas en el Gran Santiago, que al segundo trimestre eran poco más de 40.000 unidades. ¿Qué ocurre? Los nuevos proyectos inmobiliarios están todos frenados. O sea, si algún proyecto no alcanzó a salir en las últimas semanas, no salió. Entonces, si ya no salieron proyectos nuevos, hoy día un proyecto que está en evaluación muy probablemente no se va a hacer o se va a postergar el momento de iniciar ese proyecto nuevo. ¿Por qué? Porque hoy día hay incertidumbre. Y claramente lo que van a hacer la inmobiliaria ahora es terminar de vender lo que tienen en oferta y restringirse en los proyectos nuevos. Entonces, lo que debiera ocurrir es que la oferta disponible de viviendas nuevas debiera comenzar a caer. El mercado empieza a absorber, a comprar todo lo que estaba promesado previamente, empieza a absorber el mercado eh, esas unidades que empiezan a entregarse y por lo tanto empieza a caer la oferta disponible de unidades. Y ahí puede pasar algo interesante, de que mucha gente, en caso de que pierda el empleo, que no le den un crédito, que no tenga para pagar el pie, pueda que llegue el momento en donde tiene que comprar la propiedad y ahí dice, ¿sabes qué? No la compro y desisto la promesa y ahí eso puede provocar ofertas de último minuto por desistimiento de promesas por parte de compradores de propiedades. Y ahí podemos ver ciertas oportunidades, ¿ya? Podría ocurrir eso, pero son caídas más bien menores. No creo que hayan caídas más allá de 3, 4, 5%, con suerte, ¿ya? Es difícil que caiga mucho más. Muchas veces las inmobiliarias prefieren esperar hasta que en algún momento se vendan antes que salir a liquidar todo de inmediato. Por lo tanto, acá deberíamos ver una caída en la oferta disponible y esto se relaciona mucho a cuál, cuánto es la cantidad de meses que tienen que transcurrir para que se absorba la oferta de viviendas nuevas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Hay una cierta cantidad de ofertas nuevas que hoy día se están vendiendo. ¿Cuántos meses se demora el mercado en absorber por las compras que se van haciendo? En departamentos son 16 meses. Es decir, en poco más de un año, si no se construye nada nuevo, empieza a absorberse la oferta que existe en el mercado y por lo tanto se van eliminando la oferta. Entonces el mercado se va regulando. Oferta y demanda acá funciona muy bien y solamente es cosa de tiempo. ¿Ya? Juan me dice, en los últimos años con tanta venta en blanco y verdad, en un escenario de mayor desempleo, no es posible ver un aumento en la cancelación de promesas. Eso era precisamente lo que hablaba ahora Juan. Y por lo tanto, oportunidad de compra interesante. Ahí se podría dar precisamente algunas oportunidades, de que se desistan las promesas y ahí las inmobiliarias, si están preocupados de vender rápido, pueden bajar los precios, pero como les he dicho, en el último tiempo lo hemos visto, las inmobiliarias muchas veces no se mueven porque hay demanda, hay compradores, hay inversionistas y por lo tanto te demoras 2, 3, 6 meses y terminas vendiendo igual esas unidades y a mejores precios de lo que era inicialmente para el que te había promesado. Entonces la verdad que es posible que ocurra eso, lo acabo de comentar, pero no lo veo con una probabilidad tan alta de que realmente eso ocurra. Y acá viene algo interesante, que es en el próximo año y medio se concentra una gran cantidad de unidades que se tienen que entregar. Probablemente se podría demorar un tiempo más esto porque por toda la paralización que pudo haber en el último mes, siempre la entrega de los proyectos se demora. Hay hartas cosas que ocurren ahí, pero entre un año y medio, hay una gran cantidad de ventas, compras que se tienen que concretar. Y ahí puede estar el impacto mayor hacia un año, o sea, fines del próximo año, principios del 2021, que en ese tiempo puedan desistirse muchas promesas porque si el deterioro económico se mantiene y mucha gente quedó desempleada y le cuesta volver a emplearse, podemos llegar a ese momento en donde hay una gran cantidad de ventas que se tienen que concretar, que ahí la gente no pueda comprar y eso pueda terminar afectando los precios. Por lo tanto, si vamos a ver caídas en los precios, yo creo que las vamos a comenzar a ver recién en unos 6 meses más, es decir, segundo trimestre del próximo año hasta fines del próximo año. Ese podría ser
momento en donde podamos encontrar mejores oportunidades, ¿ya? Podría darse el caso. Ignacio me dice, ¿qué tanto podrían caer los precios de los arriendos? Ese es un tema súper importante, Ignacio. Ahí es donde está la clave. Y eso va a depender mucho del desempleo. Por lo tanto, eh, vamos a irlo comentando las próximas semanas. Hasta ahora no se ha visto para nada caída en los precios, se sigue arrendando de manera muy saludable en Santiago Centro, que es un buen indicador. Lo he ido comentando con algunos partners, eso. Pero claro, podrían caer los precios, eh, ¿cuánto? Un 5%, un 10% a lo más. Pero va a depender mucho, insisto, de la tasa de desempleo que podamos ir viendo en los próximos meses. De eso va a depender mucho la caída de los precios y va a depender también mucho de la comuna. O sea, obviamente, unidades más pequeñas, en zonas más baratas de Santiago, los precios van a caer menos. En zonas más costosas, y por lo tanto siempre hemos estado en contra de Santiago Oriente porque los precios habían subido mucho las propiedades y los arriendos son más costosos. Ahí podemos ver caídas quizás más importantes, ¿ya? Porque están también orientados a un segmento de mayores ingresos y eso también se puede ver afectado en los próximos meses. Eh, Gonzalo me pregunta, respecto al desistimiento de promesas, en tu experiencia, ¿cuál es la multa que aplican las inmobiliarias? En las promesas indican altas multas en caso de desistir. Es correcto, muchas veces lo que pagaste en pie es el tamaño de la multa. Y por lo tanto puedes perder todo el pie. Y ahí está lo complicado de desistir de una promesa. Eh, y muchas veces cuando alguien queda sin empleo y se le hace imposible tomar un crédito hipotecario, las inmobiliarias tienen la consideración de hacer excepciones, que ha sido bastante la norma en los últimos años. Pero eso en el escenario normal en donde se te cae un departamento en una inmobiliaria y lo vende de inmediato. Si en el futuro los desistimientos son altos y no hay nuevos inversionistas que quieran comprar, la inmobiliaria puede ejecutar perfectamente esa garantía y hacer valer esa promesa. Eso está en el contrato y es un seguro para ellos. Eh, ¿Qué probabilidades hay que las inmobiliarias acaben cancelando proyectos que actualmente están en blanco? Lo veo difícil, David, precisamente por lo mismo que acabo de comentar. Todos los proyectos que ya salieron se van a vender y el mercado los va a absorber. Eh, y en la situación económica difícil probablemente la veamos hacia el segundo trimestre del próximo año. Entonces todavía va a ir avanzando ese proyecto. Entonces no creo que, lo veo difícil que desista una inmobiliaria eh, un proyecto que ya lo está construyendo. Lo veo muy difícil. Yo creo que a los precios que vendió le sigue siendo muy rentable terminar el proyecto y terminar vendiéndolo. ¿Ya? O sea, yo creo que las inmobiliarias venían ganando buenas lucas precisamente con la inversión inmobiliaria. Entonces veo difícil que eso ocurra. Eh, Ahora, obviamente, una constructora chica, con poca experiencia, con pocos años, puede que sin duda se vean efectos negativos y pase en algún caso, pero van a ser los mínimos. Ya no debería ser la normalidad. Mitchell me dice, la caída de los valores de los arriendos está en función en los lugares de manifestación. Sí, obviamente Plaza Italia y sus alrededores hoy día es un lugar poco atractivo para vivir. Pero, por ejemplo, en Santiago Centro me comentaban que todo seguía bastante dinámico porque se concentra todo mucho en Plaza Italia y en la Alameda. Obviamente que Parque Bustamante también puede verse afectado, pero Santiago Centro es gigante y muchos de los otros lugares los problemas no son tan significativos. Entonces, son pocos los lugares en donde se concentra demasiado y de manera constante los problemas que hemos visto en las últimas semanas. Obviamente que puede ser un factor, pero tiene que ser muy reiterativo para que termine afectando el precio de ese lugar. Yo particularmente siempre lo he dicho, hay una zona en Ñuñoa que en algún momento era un proyecto a precios muy baratos, cerca del portal Ñuñoa, el mall que está en Ñuñoa ahí en Grecia con Macul. Es una zona habitualmente de mucha manifestación, cerca de muchas universidades, y había un proyecto ahí
que estaba a precios muy bajos, y era precisamente por eso. Ahora yo siempre dije, bueno, este sector un par de veces al año tienen lacrimógena y paralizan ahí los estudiantes, pero es un par de veces al año, y ahora ¿qué será? Serán 5 veces al año. No es algo muy habitual, por lo tanto te puede impactar, pero de manera menor. Fernando me dice, tenía pensado comprar un departamento en verde, pero con la situación actual y futuro incierto, ¿qué tan recomendable es? ¿Y qué tan alto el riesgo de que la inmobiliaria no termine el proyecto? Si está en verde, es muy difícil que no termine el proyecto, Fernando. O sea, insisto, los precios ya están fijados, ya la inmobiliaria ganó plata a los precios que vendió y por lo tanto se va a terminar de construir sí o sí. Eh, la situación actual es compleja, eh, sí, pero yo les puedo decir que esto va a pasar. Yo he visto crisis en varias partes del mundo, crisis mucho más terrible de la que estamos viendo hoy día en Chile, y claro, hoy día nos afecta más porque, insisto, hay un tema emocional mucho más fuerte de que estamos viendo el saqueo en nuestras narices, estamos viendo la barricada cerca de nosotros, y eso nos afecta emocionalmente mucho más que mirar una crisis en Wall Street, de las crisis subprime que se vivió en el 2008 en Estados Unidos. Entonces eso tiene una connotación mayor y puede afectarse más o menos el mercado, pero esto se termina saneando en el tiempo y los precios de las propiedades siguen aumentando sin ningún problema. Entonces yo te diría que esto va a ser momentáneo y va a tener algún efecto mayor o menor, lo estamos hablando ahora, pero yo te diría que la inversión inmobiliaria en el largo plazo va a seguir siendo una alternativa de inversión muy noble. ¿Ya? Y ahí probablemente no sé tu situación particular, Fernando, pero eh, ¿dónde yo vería un riesgo hoy día? O sea, me quería comprar 5 departamentos. Bueno, probablemente ahora en realidad no me compro 5, me compro 4, me compro 3. Y eso va también muy en relación a tu ingreso, a tus ahorros, a tu capacidad de pago en el tiempo. O sea, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta para evaluar hoy día si es bueno o no. Si te estás comprando un departamento, la verdad que no creo que haga gran diferencia la situación que estamos viviendo hoy día. En la construcción de patrimonio a largo plazo, la inversión inmobiliaria siempre tiene que estar. ¿Ya? El tema siempre es cómo estamos comprando. ¿Estamos comprando bien? ¿Estamos comprando más o menos? ¿Estamos comprando mal? Y a eso nos dedicamos nosotros, a tratar de asesorar a los clientes para que compren de la mejor manera posible. Eh, Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos muchos clientes y nosotros tenemos a la espera, probablemente en cartera, unos 50 departamentos que deberíamos vender. ¿Y por qué no lo hemos sugerido? ¿Por qué no lo hemos dado la luz verde a los clientes de hace, no hoy día, no ayer, sino que hace 3 meses, 4 meses a los clientes que no compran, porque no veíamos las condiciones adecuadas para comprar ciertos departamentos y estábamos viendo cosas muy puntuales? Entonces, ¿por qué? Porque veíamos riesgo. No teníamos idea de lo que iba a pasar, pero obviamente si los precios se suben mucho hay que tener más cuidado. Y ahora la cosa se puede normalizar, ya que no es que veamos un descalabro en los próximos meses. Fernando, si no tienes prisa, por lo que comenta Sergio, sería más atractivo esperarse a la segunda mitad del próximo año para salir de compras mejor. Claro, o sea, claro, eso puede ser una alternativa, sin duda. Así que eso con las propiedades nuevas usadas y para resumir, ¿qué privilegiar? Propiedades nuevas o usadas. Vamos a tener en el futuro pocos proyectos nuevos. Por lo tanto, el mercado automáticamente va a ir absorbiendo los precios. O sea, perdón, va a ir absorbiendo las unidades. Y por lo tanto, se va a ajustar solo el mercado. Se van a construir, ya no se van a construir más proyectos y los proyectos que están andando se van a terminar vendiendo. Entonces, esto se va a ir equilibrando y cuando haya más certeza, en 6 meses más, en un año más, van a salir nuevos proyectos a la venta. ¿Ya? Por lo tanto, por ese motivo, yo creo que los proyectos nuevos no debiéramos ver caídas tan significativas en los precios, para nada. ¿Ya? A no ser que haya un colapso mayor y haya muchos desistimientos, que tampoco lo veo como tan factible. Por ende, y algo que hoy día se va a ver poco factible, es la posibilidad que muchos tenían antes de comprar un departamento a 30 meses más y pagar en 30 cuotas chiquititas el pie. Eso hoy día cada vez es más difícil, porque si ya el proyecto va avanzando, ya no está en blanco, está en verde y te quedan 10 cuotas para pagar para que te entreguen el departamento, ya
el valor de la cuota es mayor y se te hace más difícil comprar esa propiedad. Entonces, por ende, será difícil pagar el pie en cuotas de aquí en adelante. Cada vez van a ser menos cuotas y va a ser más dificultoso hacer esa compra en cuotas pagando el pie en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, en resumiendo e insistiendo en el punto, los precios de propiedades nuevas difícilmente van a caer. ¿Ya? Lo veo muy difícil. En cambio, las propiedades usadas, en un escenario de mayor deterioro económico, mayor desempleo, debería generar oportunidades. Y ahí nosotros tenemos varias herramientas para buscar propiedades que están en oferta, que están en buenas condiciones. Y ahí, con cash, con la plata para el pie, con la capacidad de crédito, ahí es donde podemos ver buenas oportunidades para invertir. Por lo tanto, hay que esperar el mejor momento y en eso vamos a estar nosotros mirando día a día qué opciones se pueden dar. Entonces, ¿seguirá siendo una buena opción la inversión inmobiliaria? Ya lo dije antes, ya lo dije antes. Absolutamente. ¿Ya? Nosotros creemos que va a seguir siendo una buena opción la inversión inmobiliaria. Nosotros, yo les digo, hace un año, año y medio, hemos sido muy cautelosos en las inversiones que sugerimos. Y estamos muy tranquilos. ¿Y ustedes creen que algún cliente de nosotros nos ha dicho, oye Sergio, ¿sabes que no me quiero comprar el departamento que me ofreciste? No, ninguno, no hay ningún problema porque evaluamos nosotros antes el crédito, o sea, la capacidad de crédito, evaluamos la capacidad patrimonial de la persona, evaluamos cuántas propiedades se puede llegar a comprar, evaluamos los precios de las propiedades. Entonces, estamos haciendo compras responsables. Y en ese contexto hay que seguir adelante porque, como lo hemos dicho siempre, en la planificación financiera, en la obtención de la libertad financiera a largo plazo, uno de los pilares sí o sí es la inversión inmobiliaria. Hay mejores momentos, hay peores momentos, hay periodos más o menos. Hoy día, claro, hoy día hacer algo en este minuto por ningún motivo. Conversemos en febrero, conversemos en marzo, cómo se van desarrollando las cosas y ahí vamos a tener que evaluar de nuevo qué opciones, qué oportunidades se dan. Hoy día hay mucha incertidumbre, pero eso no quiere decir que no haya que invertir más en propiedades. Y acá les doy un ejemplo y luego respondo preguntas para ir finalizando. Yo siempre que viajo a otra parte, a otro país, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, siempre uno se topa caminando en la calle con una oficina de un corredor de propiedades. Y siempre hago el ejercicio, oye, ¿cuánto costará un departamento por aquí, por esta zona? Ahora estuve hace poquito en Santo Domingo, en República Dominicana. Y los precios son los mismos que acá. O sea, el valor de una propiedad, dos dormitorios, dos baños en una zona buena de cualquier ciudad, no vale menos que 5.000 UF acá en Chile. ¿Cuántos son 5.000 UF? Son 140 millones, son 150.000 dólares. Los precios son parecidos en muchas partes. Y la necesidad de vivir y de tener un lugar rico donde vivir y estar bien conectado es la necesidad que tienen todas las personas en todas partes del mundo. Unos países más caros, otros países más baratos, eso va variando. Pero eso no cambia y por lo tanto, insisto, estos meses reflexionemos, miremos, empecemos a investigar y empezar a encontrar idealmente oportunidades. Quizás no se den, quizás la situación no sea tan compleja en el futuro, pero lo más probable todo indica que vamos a tener buenas oportunidades, particularmente en propiedades usadas, y hay que estar atento para tomar esas opciones. Gracias, me dice Fernando. Ignacio me dice, arriendos en Irarrázaval, ¿se verán golpeados por el efecto Plaza Italia? No lo creo, Ignacio. Irarrázaval, eh, Irarrázaval es una zona... ¿Tú te refieres Metro Irarrázaval o la calle Irarrázaval completa, en Ñuñoa? Yo tiendo a pensar de que Irarrázaval en Ñuñoa es una zona muy bien conectada, con muchas ventajas al vivir y por lo tanto no veo complicaciones. Metro de Razabal puede ser, pero insisto, claro, tenemos todos los días hoy problemas con el metro, con las conexiones. eh, yo entiendo que las conexiones en Plaza Italia se siguen haciendo. El tema es que está cerrada por fuera, ¿o no? Estoy equivocado. Eh,
Y Metro Irarrázaval hoy día también está conectado con la línea 3. Por lo tanto, Metro Irarrázaval siempre me ha gustado mucho, siempre me ha gustado mucho esa ubicación. Y no considero que cambie. E insisto, estamos viendo una situación particular que va a pasar. Todo esto va a cambiar y podemos hoy día estar medio amargados, tristes, está complicada la situación, todos peleando, pero esto no es infinito. Vamos a tener algunos meses malos en que vamos a seguir discutiendo, pero nos vamos a tener que poner de acuerdo en algún minuto. Y yo espero, y así creo, y tengo la convicción de que esto, eh, la cordura va a ganar. Así que Ignacio, no, la verdad que Metro y la Raza no lo veo con malos ojos para nada. Eh, Andreina me dice, hola, ¿qué puede pasar con las tasas de interés de los créditos hipotecarios en el último trimestre del año? ¿Subirán, bajarán? Muy buena pregunta, Andreina, porque cambió completamente el panorama. Probablemente en los próximos días vamos a hacer un webinar más pequeñito actualizando el tema de las tasas hipotecarias. Y yo les diría que las tasas aumentaron prácticamente un 80%. O sea, llegamos a ver tasas de 1,6, 1,7, ahora están en 3,5, 3,4, 3,2. Volvieron a niveles previos. Así que ya hoy día refinanciar crédito hipotecario se está haciendo poco atractivo o ya pasó un poco la vieja y si no alcanzaste a firmar ya va a ser muy difícil en la condición actual. Eso va a volver nuevamente a ser algo, eso muy probablemente va a volver a un escenario mejor, a menores tasas, pero yo diría que eso va a pasar en 6 meses más, en un año más. Eh, Metro va a quedar solo combinación, ¿ya? O sea, no hay problema con eso. O sea, obviamente que si alguien trabaja en Plaza Italia, hoy día para cualquiera es difícil llegar ahí, pero las personas que hacen combinación en la línea 5 en Plaza Italia para Providencia, para el centro, no hay ningún problema. Eh, Gracias, Michel. Isaac me dice, consulta muy básica. En este contexto actual, ¿la tendencia de la UF seguirá siendo al alza o puede retroceder? La UF, por definición, siempre va al alza, porque la UF está indexada a la inflación, al IPC. Y el IPC, el Banco Central, lo que busca todos los años es que suba un 3%. Entonces, todos los años la UF debería subir en torno a un 3%. Por lo tanto, la UF siempre sube, que es la indexación a la inflación. ¿Ya? Así que hay muy pocas veces en donde la UF se frena o cae un poquito. Pero a lo largo de un año, la UF tiende a subir, tiende a aumentar de precio, eh, porque está indexada a la inflación. Bien, otra pregunta, otra consulta. David me dice, ¿cuál es la proyección de arriendo de departamentos nuevos en áreas como Estación Central o Macul, cerca de estaciones de metro? Eh, yo, es difícil decirlo hoy en día. Yo hablé hace un rato que en algunos casos podríamos ver algunas caídas. Si aumenta mucho el desempleo y aumenta la vacancia, debieran tender a caer un poco los precios. Estación Central nos ha gustado mucho y se ha ratificado nuestro favoritismo por Estación Central porque hoy día está muy bien conectado. Línea uno y línea uno sigue funcionando, está cerca de todo. Por lo tanto, por eso nos gusta Estación Central y yo creo que ahí el impacto puede ser menor. Macul queda un poco más atrás mano y con las dificultades de conexión y de transporte puede ser un lugar que hoy día sea menos apetecido. Ahora, como se van a construir líneas de metro cercanas a Macul, pensando en 2, 3, 4, 5 años, Macul sigue siendo una buena alternativa. El tema es a qué precio puedes comprar. A qué precio compraste y cuánto te paga por arriendo por ese lugar que compraste. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Lo estoy logrando, menos de una hora. Muy bien. Tengo que acortar los webinars, así que creo que lo logramos. Raya para la suma, hay que seguir invirtiendo en propiedades, hay que elegir muy bien. Todo nuestro modelo de análisis lo mantenemos inalterado, estamos muy tranquilos en lo que sugerimos. Nuestros clientes deben estar muy tranquilos también. Así que, y de aquí en adelante, evaluar buenas oportunidades. Y creemos que esas oportunidades se pueden dar precisamente en propiedades usadas en buenas condiciones. Que eso nos preocupamos de
elegir. Y propiedades nuevas, más cercano a mitad del próximo año, cuando ya se hagan entregas, en ese momento puede ocurrir que con esas entregas, con desistimiento, uno pueda encontrar una que otra propiedad. Hace poco tiempo atrás nos ofrecieron una amplia cantidad de estacionamientos, que eran estacionamientos que habían quedado de saldo de muchos proyectos a buenos precios, ¿ya? Oportunidades que aparecen y se van rápido, pero a veces ocurre y a eso hay que estar atento también. Muchas gracias, Rodolfo, impecable explicación, es solo ser conservador unos meses. Exactamente, yo diría que hoy día pie en el freno, esperar y ver, como muchas veces se aconseja, y que pasen probablemente febrero o marzo ya empezar a ver cómo cambió el mercado y ver qué cosas uno puede comenzar a descubrir. Muchas gracias, Cristian, por tus felicitaciones. Es la idea seguir con estos webinars. Gracias, Ricardo. David me dice, si tenemos precios amarrados con promesas en blanco o verde o precios antes de guerra, sigue siendo interesante mantener las cuotas del pago del pie o dar por perdida esa inversión y buscar algo interesante por la segunda mitad del segundo. No, David, no sé cuál es tu situación en particular, pero tiendo a pensar de que por ningún motivo tienes que dejar de pagar y tienes que seguir adelante con el proyecto, pero va a depender mucho de cuántos meses llevas pagando, va a depender mucho de tu caso. No sé cuál es tu caso y podemos conversarlo, pero el desistir hoy día de cuando ya has ido pagando, yo creo que es una decisión muy apresurada, muy poco recomendable, ¿no? Insisto, todo el tiempo pasa y si te entregan este departamento que está en blanco, me imagino que te lo van a entregar en 2 años más, y en 2 años más todo esto va a haber pasado y, y veo muy difícil que Chile se vaya por el precipicio, ¿ya? Chile tiene instituciones sólidas, tiene finanzas sólidas, tiene estabilidad en muchos aspectos, lo estamos pasando mal y quizás como es primera vez que lo pasamos tan mal en una revuelta social que ha sido muy fuerte, nos sorprende más, pero en realidad esto ha pasado aquí y es la quebrada del ají, como dice el dicho, y los países, las sociedades siguen funcionando, se reinventan y esperemos cambie para mejor. Así que tengo fe en que Chile va a salir algo bueno de todo esto. Gracias, Hans. Hablaremos con Sergio mañana, pues gracias por el webinar. Listo. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana y ojalá que se pare la violencia y ojalá que todo esto pare pronto. Un abrazo y nos vemos en los próximos webinars. Chao, chao.